Hola, mi nombre es Maximiliano Martínez Juárez. Pertenezco al grupo Primero E, turno matutino de la Secundaria Técnica 14 en Los Cabos, Baja California Sur. A continuación les presentaré el tema alimentos transgénicos que corresponde al tercer trimestre de la materia biología. Comencemos. Las características propias de todo ser vivo, animal o vegetal, están determinadas por su información genética, que se modifica al incorporar genes de otras especies a una célula fertilizada o a un embrión. La manipulación genética implica identificar en el ADN de un ser vivo los genes responsables de cierta característica y luego aislarlos para introducirlos en el ADN del organismo que se quiere modificar. Se le llama ingeniería genética al conjunto de técnicas que de manera deliberada se usan para manipular el genoma de un ser vivo, con el propósito de analizarlo o de mejorar algunas de sus características. Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo genéticamente modificado. Mediante ingeniería genética, los científicos consiguen modificar artificialmente las características propias de animales y vegetales, con el objetivo de añadir diferentes propiedades con las que mejorar las condiciones en las que se producen los alimentos. El ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, y también es responsable de la transmisión hereditaria. Se denomina cromosomas a cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo. El genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas. La selección artificial puede considerarse como la forma más simple de manipulación genética. Se toma en cuenta que en sus inicios se hacía únicamente a nivel fenotipo, es decir, se observan las características físicas de los organismos y se cruzan aquellos que poseían las características deseadas, pero sin saber qué ocurría a nivel genotipo, ya que entonces no se tenía conocimiento del genoma. Actualmente, manipulando de manera directa el genoma, el ser humano es capaz de producir y modificar las especies. Por ejemplo, para hacer que una fruta crezca a un cierto tamaño o de cierto color, o hacer que un animal se desarrolle en menos tiempo, etc. La genética se estableció como una disciplina de la biología hacia inicios del siglo pasado, enmarcada en el estudio de la herencia y sus variaciones, desde el nivel más diminuto de un organismo como la célula hasta investigaciones en poblaciones que conforman una especie determinada. Contrario a lo que se pensaba, estas variaciones genotípicas de los seres vivos se han venido dando a lo largo de la historia del hombre, que por siglos con sus prácticas principalmente de domesticación y de tipo agrícola han generado cambios en la flora y fauna del planeta. Desde la demostración del primer animal transgénico en 1980, la ingeniería genética en animales ha revolucionado todos los aspectos de la investigación biológica y biomédica. En 1984 se producen las primeras plantas transgénicas y en 1986 se llevan a cabo las primeras pruebas de campo y se desarrollan plantas resistentes a algunos virus. La producción de organismos genéticamente modificados ha permitido mejorar muchas especies vegetales, acelerando la maduración de los cultivos, aumentando el tamaño del fruto, otorgándole resistencia al momento de ser atacadas por plagas y diversas enfermedades, entre otros. De igual manera, en animales de granja se han desarrollado algunas técnicas de ingeniería genética, como la transgénesis y la edición genética.
Los cambios realizados se hacen para mejorar características como su crecimiento y su composición corporal, modificar la composición de la leche o la producción de lana. Además, se utilizan para conferirles resistencia a enfermedades, como la influencia de cerdos. También es posible reducir las sustancias que generan gases contaminantes en su estiércol. Al disminuir la utilización de insumos y reducir los tiempos de producción en general, los beneficios en el aspecto económico son muy altos, aumentando la utilidad hasta un 200% en comparación a las explotaciones tradicionales. Los alimentos transgénicos se presentan con las mismas características que los productos tradicionales y poseen los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, aunque existen dudas sobre sus beneficios a largo plazo. Las alteraciones genéticas de estas plantas y animales no solo se ha hecho con el fin de perfeccionarlas o de sacar beneficios económicos, sino también, según las grandes industrias biotecnológicas, con el ánimo de enfrentar las grandes problemáticas que aquejan a países con marcados problemas políticos, sociales y económicos. Se presentan como una solución a la hambruna de tales regiones, brindándoles una seguridad alimentaria. Sin embargo, se han dado a conocer manifestaciones en contra de los transgénicos, mencionando que el consumo de estos alimentos puede ocasionar efectos secundarios a quienes lo consumen. Por tanto, eso pone en tela de juicio la ética de dichas empresas. Adicional a ello, expresan las existencias de ciertos indicadores que pueden darse al ingerir transgénicos, por ejemplo, el desarrollo de alergias, resistencia a antibióticos y toxicidad, inclusive casos masivos de distintos tipos de cáncer y otras afecciones, lo cual trae importantes preocupaciones a los países donde se están produciendo estos alimentos. Entre otras desventajas y riesgos, en plantas modificadas genéticamente tenemos incremento de sustancias tóxicas. El desecho de que la planta transgénica excreta es demasiado alto en comparación a una planta normal, lo que puede causar daños en el desarrollo de otras plantas y contaminación del suelo. Inestabilidad genética. Al añadir genes a las plantas, se evaluó la mayoría de las veces que no haya una estabilidad estructural, como un mal funcionamiento o deformación del organismo. Pero también existen efectos secundarios. Estos, por lo general, no son evaluados y pueden resultar en cambios fenotípicos importantes, como la liberación de sustancias no deseadas al ambiente y cambios en cultivos tradicionales no modificados. El uso de transgénicos puede llegar a sonar alentador, ya que permite visualizar alternativas para remediar algunas de las problemáticas más inquietantes causadas por la acción del hombre en la actualidad. Se presenta entonces como una solución capaz de responder a situaciones difíciles, como las crisis alimentarias en países golpeados por la pobreza y la violencia. En contraposición con los beneficios que representan los organismos genéticamente modificados utilizados por multinacionales y grandes industrias, existen manifestaciones que ponen en evidencia la falta de ética profesional al llevar a cabo prácticas que pasan por encima de la vida de un organismo, olvidando no solo su valor intrínseco, sino también su importancia ecológica. Sumado a ello, han emergido diferentes declaraciones asegurando que existe una serie de consecuencias al modificar genéticamente a los seres vivos, incluso también para la población humana que utiliza o es beneficiada por el producto de tales alteraciones, convirtiéndose en un conflicto político, económico, social y de salud pública. En esta medida habrá que preguntarse, ¿por qué se piensa en el bienestar humano por encima del resto de los seres vivos? ¿Acaso no es esta idea la que ha forjado y provocado progresivamente las grandes problemáticas ambientales mundiales? Ahora hay que poner en consideración si la biotecnología es realmente sustentable, porque parece ser que continúa manejando un discurso que mantiene al hombre como especie por encima de todas las demás, fomentando el egoísmo y la sed de poder, olvidando que formamos parte de la naturaleza. Y con esto llegamos al final de esta presentación. Espero que les haya gustado.